¿Te acuerdas de Tony Costa, el bailarín español que estaba casado con Adamari López? Pues mira, el pobre hombre está metido en un problema bien grande con su exmujer y su nueva novia. Resulta que la tal Evelyn, que es la novia, quiere pasar más tiempo con la hija de Tony, Alaya. Pero Adamari y Tony se separaron, o sea que la niña todavía debe estar adaptándose. Entonces imagínate cómo se pondrá la pobre si ahora le meten a la novia del papá. Esa presión de Evelyn tiene a Tony súper estresado, porque él quiere llevar las cosas con calma por el bien de su hija, pero tampoco quiere problemas con su novia. Así que el pobre Tony está como entre la espada y la pared. No sabe qué hacer para no herir a nadie. Es una situación bien difícil para él. Y eso no es todo. Resulta que la tal Evelyn está presionando cada vez más para pasar tiempo con la niña, Alaya. Quiere tener un papel más importante en la vida de la pequeña. Pero qué descaro, ¿no? Esa presión de Evelyn está causando muchos problemas y tensiones en su relación con Tony, porque él no quiere apresurar las cosas con su hija. Siente que todavía es muy pronto para estar con su novia. Pero Evelyn insiste e insiste, y tiene a Tony en una posición bien incómoda. Por un lado quiere complacer a la novia, pero por otro lado su prioridad tiene que ser su hija. Así que Tony está con el corazón dividido por esta situación. Imagínate la presión que tiene el hombre. Y es que en serio el corazón de Tony está dividido con este problema, porque él entiende que Evelyn quiera pasar tiempo y conocer mejor a la niña, que al fin y al cabo también es parte de la vida de Tony ahora, pero tampoco quiere apresurar las cosas porque su mayor prioridad es proteger la estabilidad emocional y el bienestar de Alaya. La separación de sus padres ya debe haber sido duro para la pequeña, así que Tony no quiere causarle más estrés, pero Evelyn no entiende eso y sigue presionando. Tony se siente en una encrucijada emocional, su corazón está con su novia, pero su mente está con su hija. Quiere encontrar el balance para no lastimar a ninguna de las dos, pero no es fácil. Está evaluando constantemente la situación para tratar de tomar la mejor decisión, pero de momento está con el corazón partido por este dilema tan grande, y es que este problema tan grande que tiene Tony con Evelyn y su hija ya le está afectando hasta la salud emocional. Una persona cercana a él comentó que lo ve muy estresado y deprimido, y cómo no, con semejante dilema encima. Por un lado siente la presión de Evelyn, que no para de insistir en pasar tiempo con la niña y tener un rol más importante en su vida, pero por otro lado, su prioridad es su hija y no quiere forzar las cosas muy rápido porque teme que pueda afectarle emocionalmente a la pequeña. Tony se siente entre la espada y la pared, sin saber qué decisión tomar para no herir ni a Evelyn ni a su hija, y Adamari tampoco se puede enterar porque se puede poner brava. Así que Tony está bien angustiado, sin dormir pensando cómo resolver este problema tan delicado sin lastimar a nadie. La situación ya lo tiene al borde de un ataque de nervios con tanta presión encima. Y es que sobre todas las cosas, lo que más le preocupa a Tony es cómo esto puede afectar la estabilidad emocional de su hija Alaya. Él le tiene pánico a que la insistencia de Evelyn de pasar más tiempo con la niña pueda perturbarla emocionalmente, porque hay que recordar que la separación de Tony y Adamari fue muy reciente, entonces la pequeña todavía se debe estar adaptando a esa nueva realidad, y de repente que le metan a la novia del papá así de golpe podría ser muy perjudicial para ella. Tony quiere evitar a toda costa cualquier situación que pueda lastimar o confundir a su hija. Siente que Alaya todavía necesita su espacio para procesar el divorcio de sus padres antes de conocer mejor a la nueva pareja de su papá. Así que por ahora, Tony no está dispuesto a ceder ante la presión de Evelyn, porque teme que eso afecte emocionalmente a la niña. Su hija es lo más importante y hará todo para protegerla, así tenga problemas con la novia. Otro factor que también tiene angustiado a Tony es cómo podría reaccionar Adamari si se entera que la hija de ambos está pasando mucho tiempo con Evelyn. Hay que tener en cuenta que la relación entre Adamari y la nueva novia de Tony es bastante tensa y delicada. Ellas dos no se llevan para nada bien, así que imagínate cómo se pondría Adamari si de repente se entera que Evelyn está con Alaya como si fuera la nueva mamá. Se armaría la grande. Adamari es súper protectora con su hija, así que claro que no le gustaría nada que la niña pase tanto tiempo con la mujer que le quitó al esposo. Tony quiere evitar a toda costa que Adamari reaccione mal, porque eso solo empeoraría la situación. Quiere llevar las cosas poco a poco para que el cambio no sea tan brusco ni cause tanto revuelo. Cualquier movimiento en falso de su parte podría desatar la furia de Adamari. Así que Tony está tratando de manejar todo esto con pinzas para no despertar la ira de su ex. Como te dije al principio, Tony está literalmente entre la espada y la pared con este problema. Se siente presionado tanto por Evelyn como por la situación con su hija y Adamari. No sabe qué decisión tomar para no tener problemas con las tres. Evelyn insiste en pasar más tiempo con Alaya y ser una figura materna para ella, pero Tony no quiere apresurar las cosas porque teme afectar a la niña y también la reacción de Adamari. Al mismo tiempo, tampoco quiere problemas con Evelyn, quien es su presente sentimental. Así que el pobre Tony está en una encrucijada sin una salida clara. Quiere complacer a la novia pero sin descuidar a la hija, y tampoco puede ignorar cómo se
sentiría Adamari. Tony se siente contra la espada y la pared. Un amigo íntimo dijo que el pobre bailarín está literalmente acorralado sin saber bien qué hacer. No quiere tomar decisiones apresuradas que puedan perjudicar a la pequeña Alaya ni arruinar la frágil relación con Adamari. Pero Evelyn no para de presionar. Así que Tony se siente entre la espada y la pared, sin una salida fácil a este dilema que tiene con las 3 mujeres de su vida. Lo que sí ha dejado claro Tony es que este asunto se tiene que manejar con mucha calma, tacto y delicadeza. Él entiende que la situación es bien compleja por la edad de su hija y por las relaciones tanto con su expareja Adamari como con Evelyn, su novia actual. Tony ha dicho que se necesita un enfoque súper cuidadoso y considerado si se quiere tomar una decisión que no perjudique a la pequeña Alaya. No se pueden apresurar las cosas ni hacer movimientos bruscos porque se puede afectar el bienestar emocional de la niña. Tampoco se le puede faltar el respeto a Adamari, quien sigue siendo la madre de Alaya y una figura súper importante en su vida. Así que Tony insiste en que esto se tiene que manejar con pinzas, sin prisas, pensando siempre en las necesidades de la niña y en cómo Adamari puede reaccionar. Él quiere encontrar el balance justo, donde Evelyn pueda acercarse poco a poco a Alaya, pero sin forzar una relación que podría confundir y perturbar a la pequeña. Mucha calma, tacto y delicadeza es la clave para Tony. Justamente por la complejidad del asunto, Tony está optando por ir evaluando la situación día a día, sin tomar ninguna decisión apresurada. Quiere tomarse su tiempo para pensar bien cuál es la mejor manera de integrar a Evelyn en la vida de su hija, pero sin perturbar la estabilidad emocional de Alaya luego del divorcio. Tony está procediendo con cautela, analizando cómo Evelyn se va ganando poco a poco la confianza de la niña, pero sin forzar el proceso. Por ahora, no quiere que haya cambios bruscos ni situaciones que abruman a la pequeña. Prefiere ir midiendo el terreno antes de dar un paso tan importante. Así que de momento, no se esperan decisiones definitivas de parte de Tony. Su enfoque es ir monitoreando el panorama y pensando muchísimo en cuál será el siguiente paso prudente para todos los involucrados. Quiere reflexionar bien cada aspecto antes de llegar a una solución que proteja el bienestar de su hija por sobre todas las cosas. Mucha paciencia y evaluación constante es lo que se necesita en un caso tan delicado. Si algo ha dejado claro Tony en todo este dilema, es que la prioridad número 1 para él es cuidar el bienestar de su hija Alaya. Aseguran las personas cercanas a Tony que él hará cualquier cosa con tal de evitar que su niña salga afectada emocionalmente en medio de este problema con Evelyn y Adamari. Su preocupación y su amor de padre por Alaya son más que evidentes en la forma tan cautelosa y sensata en que está manejando la situación. No se va a apresurar a tomar ninguna decisión que pueda perturbar la estabilidad que necesita Alaya luego del divorcio de sus padres. Tony insiste en ir despacio, día a día, viendo cómo la pequeña se va adaptando antes de presentarle de lleno a la nueva mujer de su vida. Quiere que su hija esté completamente lista, y no va a exponerla a nada que pueda confundirla o lastimarla. El bienestar de Alaya está por encima de todo para Tony. Eso es algo que ha dejado meridianamente claro con sus acciones y sus palabras desde que surgió este problema. Otro aspecto que también ha mencionado Tony es su deseo de mantener la paz y la armonía dentro de su familia. Él entiende que esta situación no solo lo afecta a él y a Evelyn, sino también a su pequeña hija y a su expareja, Adamari López. Tony quiere encontrar una solución que mantenga la estabilidad emocional y la tranquilidad de todos los involucrados. Sabe que cualquier decisión apresurada de su parte podría poner en riesgo la relación con Adamari y perturbar el bienestar de Alaya. Así que está dispuesto a tomarse el tiempo necesario y sopesar bien todos los factores antes de actuar. Quiere equilibrar las necesidades y deseos de Evelyn, pero también pensando en el impacto que cualquier cambio pueda tener en su hija y en su comunicación con Adamari. El objetivo de Tony es preservar la paz dentro de su familia, por el bien de la pequeña Alaya. Está haciendo un esfuerzo enorme por encontrar un balance donde todos se sientan respetados y cómodos. La armonía familiar es una prioridad máxima para Tony mientras navega esta crisis personal tan compleja y delicada. Para que veas lo angustiado que tiene a Tony esta situación, dicen que el pobre hombre está perdiendo el sueño de lo mucho que le preocupa todo esto. Imagínate la magnitud del problema como para quitarle el descanso. Según sus allegados, Tony pasa noches enteras dando vueltas en la cama, pensando en cómo manejar este asunto tan complejo con Evelyn, Adamari y su hija sin perjudicar a nadie. El pobre está desesperado por encontrar la solución perfecta que mantenga contentas a su novia y a su ex esposa, pero sin afectar a la pequeña Alaya. Quiere hacer lo correcto pero no sabe cuál es el siguiente paso, y ese dilema le está robando el sueño. De solo pensar en la posibilidad de lastimar a su hija con alguna decisión equivocada, se llena de angustia. También le preocupa dañar irreparablemente la relación con Adamari, así que la mente de Tony está a 1000 por hora, sopesando todos los pros, los contras y las posibles consecuencias. Esta crisis tan grande a nivel personal y familiar literalmente le está quitando el sueño. Eso te da una idea de la magnitud del problema que enfrenta el pobre Tony.